dius Àfrica, em ve una imatge d'uns nens de pell fosca jugant pues, a l'aire libre. Els típics petits poblats, gent pobra. Pobresa i fam. Pobresa. Molts nens que no tenen per menjar i moltes famílies que no tenen per fer res. Negrets, de pell, caminant per un camp amb molt de sol i amb poca aigua. Els deserts que hi ha, les terres que no estan habitades, la sabana... Safaris, d'animals. El meu germà. Reggaeton. Reggaeton també, bàsicament. Com a Argentina, amb el Messi. Els típics de les pel·lis, diguéssim, carrers com així deixats, però que viu molta gent, en cases petites. Penso una mica també en les drogues, perquè sé que hi ha països que hi ha drogues d'allà. A mi em venen dues imatges al cap, una que són els molt rics i els altres els que són molt pobres. És com que no n'hi ha un punt mig, no em veu com aquí, saps? Europa, o sigui, em fa pensar que està com més modern, més civilitzat. Riques. Majoritàriament gent que està bé, econòmicament la gran majoria està més o menys estable. Crec, no ho sé. Europa, en comparació als altres països, més egoista, d'alguna manera dit, perquè també econòmicament sí que està com més desenvolupada, pel que veig a les notícies. Veig també egoisme per part dels estats que hi ha, no? Per exemple, ara això de Síria, amb tots els refugiats que no els deixin entrar, però és on hi ha millor vida en comparació a tots els altres països i continents. Avui començarem la primera de les 4 sessions que tindrem sobre el projecte d'interculturalitat que ja us el vaig presentar a principi de curs. Para nosotras y nosotros es muy importante las imágenes. ¿Por qué? Porque nos gusta ver mucho la televisión, los videoclips, las redes sociales en general. Y nos interesa mucho analizar con gente joven como ustedes qué información nos transmiten los medios sobre determinadas cosas. Y para ver cómo pega eso, cómo nos pasa, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Qué piensan dónde fue tomada la foto? ¿Y por qué creen que fue en ese lugar? Porque hay pobreza y me ha parecido la India. Las opciones no son muy buenas y creo que es Marruecos. Yo creo que Colombia es uno de los principales exportadores de droga de todo el mundo, entonces creo que puede ser eso. Principalmente donde se empezó a fabricar la marihuana en Estados Unidos. Irma impactó con categoría 4, dispuesta a arrasar con todo a su paso. De su fuerza saben bien ellos, los reporteros de las televisiones que están en la zona. Un huracán, no?, que se llama Irma, pues va destrossar tota Florida, bueno, ha passat i plovia molt i tal. I ara arribarà a Mississippi. Un huracán que se llama... No vale contestar. que se llama Irma. Ha pasado por Florida y lo ha destruido todo. Había mucha agua porque también ha llovido y se ha inundado todo. ¿Qué pasó? A medida que vas siguiendo las personas se va perdiendo la información. ¿Y aquí pasa en el instituto con información que corre? Sí. A veces incluso se puede entender mal. Al final, de lo que yo he dicho saldrá, vamos, cualquier otra cosa. ¿Y por qué crees que pasa eso? Porque cada uno, pues, depende de lo que entiende o lo que escucha, pues, lo explica de otra manera. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? Este. ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este es blanco. ¿Creen que pasaría en Barcelona igual? Sí. En el metro, Cataluña se sienta al lado negro y prefiere sentarse al lado blanco o estar de pie. Entonces creo que estamos igual o peor incluso. Yo creo que le dan trabajo antes a personas blancas que a personas negras, porque tú vas a cualquier lugar, tipo, yo qué sé, Mercadona, al banco, y personas negras no ves ni una, al menos aquí. ¿Sí tienen profesores negros? Tuvimos uno, pero el primero en toda la vida. Yo voy a decir una palabra y ustedes tienen que decir lo primero que se les venga a la cabeza. Yo les digo Colombia, que se les viene a la cabeza. Asesinatos, drogas. The hippies have been replaced by Colombians, and these guys didn't wear flip-flops. We were witnessing the formation of the famed Medellin cartel. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Ustedes eligen plata o plomo.
¿Se mira a Pablo Escobar desde una manera crítica, como una persona que ha causado muchas muertes, o como un héroe? Como un héroe. ¿Y entonces por qué se lo considera como un héroe si mató tanta gente? Porque es una serie, no es una biografía ni un documental. Ajá, porque es una serie y no una biografía, entonces ¿qué busca una serie? Entretener. ¿Y por qué entretiene esta serie? Con muertes, la acción y el drama. ¿Y creen que lo que transmite la serie contribuye a que nosotros pensemos determinadas cosas sobre Latinoamérica, sobre Colombia? Sí, pues la verdad es que sí, porque crea como una imagen, una visión de este país. Cae la noche. La gente piensa en comenzar el fin de semana, ajenos a la guerra que se disputa bajo sus pies. Son bandas latinas en acción. Y pronto se desata una batalla campal en el vagón del metro. ¿Y de dónde dice que son las bandas? Latinas. ¿Influye la información importante para entender por qué se cometen delitos el origen? No. ¿Por qué no? Porque una persona, si hace una cosa que está mal hecha, pues la ha hecho y da igual de donde sea, la habrá hecho igual si es de aquí o de Colombia. ¿Qué tal? ¿Ha habido novatadas? Sí, pero no me gusta hablar del tema. Por ejemplo, allá el bautizo, meter la cabeza en donde no quieres meter la cabeza, ¿sabes? ¿A usted le llegaron a maltratar? Sí, tanto física como psicológicamente me han maltratado. ¿Creen que estos grupos generan dolor en la gente? Sí. ¿Y por qué no dice de dónde son las personas? Porque son españoles seguramente. ¿De qué clase social parece que son los jóvenes? Media. Clase media, media alta. En el primer vídeo nos dicen de dónde es el origen, en el segundo no. En el primero se califica de banda, en el segundo no. Toda esa información, y es el mismo programa de televisión. Cuando una persona edita algo, todos los planos y todo el relato que se hace es intencionado. Quan vosaltres escolteu la paraula Àfrica, amb què la relacioneu? Pobresa. Calor. Petits poblats. Jo el que anirem treballant en aquest taller és ampliar una mica aquesta visió sobre l'Àfrica. Tots nosaltres som africans, perquè l'espècie humana on va néixer. Tu saps quantes llengües es parlen a Europa? Només 200. Però en canvi l'Àfrica s'ha mantingut molt més la seva riquesa cultural que Europa. I a part d'aquestes 2.000 llengües, 3.000 cultures diferents. Aquesta dimensió africana no ens les expliquen. Quina imatge apareix? Un nen. I els nens, quan representem els nens a l'Àfrica, com apareixen els nens? Desnutrits y tristos. Mi sueño es que cierre UNICEF porque ningún niño nos necesite nunca más. Pero hoy miles de niños como Marcelino sufren de desnutrición aguda y si no les ayudamos, pueden morir. Dona ahora al 900-907-133 o en cierraunicef.es. Aquí ens expliquen per què els africans passen gana. Una pregunta. Ells són propietaris de les riqueses que té Àfrica o no? Clar, però és per això que són pobres, perquè som nosaltres els propietaris de la seva terra. La pobresa d'Àfrica ve ja des de fa molts anys, quan les colònies britàniques i tota Europa va venir a colonitzar Àfrica, ja van començar si és el conjunt, l'acumulació de tots aquests fets. Sabeu més o menys quan costa sortir de l'Àfrica subsahariana i arribar, no a Espanya, no a Europa, sinó al Marroc, quan els pot costar? Entre 5.000 i 6.000. I arribar a Espanya, perquè una vegada arribes al nord del Marroc, cal travessar, poden ser uns 1.500 euros més. Teniu en compte que una família, en aquest cas senegalesa, guanya a l'any 700 euros. 700 i pico, entre 700 i 800 euros. A l'any, sí, a l'any. Com ho faig jo com a senegalès per aconseguir aquests diners? Aquest és un vaixell europeu i aquest és un vaixell africà. Qui ho té més fàcil per entrar a Europa? Aquesta és una llista de les 17.306 persones que han mort a la Mediterrània fins al mes d'agost. Entonces, estamos en un programa de televisión. Bienvenidos y bienvenidas al diario de la discriminación.com. Ahora se van a presentar nuestros invitados. Buenos días, yo soy un chino que se llama Bill Lim. Bueno, jo em dic Laia, tinc 25 anys, soc catalana i estic llicenciada en Ciències Polítiques i me'n vaig anar a Alemania per treballar. Me llamo Diol, soy de Senegal y vine a Barcelona por el Fútbol Club Barcelona, que juego en ese equipo. Mi nombre es
Elizabeth. Yo vengo de América, Texas. Yo soy Laura, dominicana, y tengo 30 años. Trabajo en el Hospital del Mar. ¿Alguien de vosotros ha recibido discriminación en algún momento desde que ha llegado aquí? Bueno, yo iba a una discoteca y bueno, al entrar no me dejaron entrar porque era negro. Cuando estaba embarazada, el taxista me dijo que los sudamericanos solo veníamos a robar o a parir hijos y me ofendió. ¿Qué es lo que más echáis de menos? Pues jo trobo a faltar la meva família. A mi família i a mi hermana. Creieu que totes les persones que ens acompanyen avui són tractades de la mateixa manera al nostre país? Per què? Quina creieu que rep el millor tracte? I pitjor? Hay más discriminación sobre la gente que no es europea. Yo creo que Laura también sufre, más discriminación porque aparte de ser dominicana, también pues al ser una mujer es como que también puede sufrir machismo, entonces sufre racismo y machismo, las dos cosas. ¿Cuántas personas migrades coneixeu? Mi señora de la limpieza se llama Rashida, es marroquina. Tenim una senyora que ve a casa meva a com a netejar a casa, que ve des que tinc com 3 anys, i llavors venia aquí, tenia els seus fills a Bolívia i amb 10 anys pues, els ha portat els 3 i llavors ara viuen tots. ¿Ustedes creen que en Europa dejan entrar a la gente fácilmente? No. Ajá. Si tienes dinero sí. El libre tránsito es solo para algunas personas, para los europeos, pero para el resto de las personas no es fácil moverse de un lugar a otro. O sea que la nacionalidad también influye un montón en qué podemos hacer tú y qué puedo hacer yo. Y es la nacionalidad algo sumamente aleatorio, ¿no? Tú naciste en un lugar, yo nací en otro. Y en base a eso hay un montón de cosas en el mundo que vas a poder hacer y que yo no. Solo por el hecho de nacer en un territorio determinado. Bueno, a mi aquest projecte que hem fet m'ha agradat molt perquè ens ha obert una mica la ment, jo crec, i ens hem donat compte de coses que passen a la realitat, com el racisme, per exemple, coses que estan molt presents i que s'han de canviar. I m'ha semblat que, no sé, m'ha semblat molt dinàmic el projecte i m'ha agradat bastant i el tornaré a repetir. És molt interessant i fa obrir els ulls al que és la realitat i al que ens han imposat. Jo crec que està molt bé aquest projecte perquè crec que nosaltres som el futur i si sabem més d'Àfrica i de coses així, de com va el racisme ara o de situacions així, millor, perquè així estem més preparats per el que vindrà, pel que